Entonces, bueno, hoy es un día importante, la verdad es que estamos contentos. Cuando nos lo dijo Paco, la peña va a tope porque está realizando cosas sin parar y da gusto. Y a mí me dio mucha ilusión cuando me lo dijo. No me he traído la camiseta de Atleti porque me venía muy apretada, iba a parecer un poco... Pero muy bien, muy bien. Gracias a Íñigo por venir, gracias Paco por todo lo que estás haciendo, por el P3, por el Atleti. Y bueno, ahí vamos. Íñigo nació en Basauri, desde los 8 años a los 30 vivió en Burgos, licenciado en periodismo por la Universidad del País Vasco, siendo también escritor y afincado en Madrid desde 2003. Socio del Atleti de la ampliación del Viejo San Mamés en 1982, aunque sus primeros recuerdos son de 1979, con la última temporada de Iriba, al que vio jugar. Es colaborador de diferentes medios atletichables, pero también en otros ámbitos culturales, en el Torino, donde es un gran conocedor. Ha participado en infinidad de medios de comunicación como Onda Vasca, Radio Nacional de España, El Mundo, Canal Sur Radio, etc. Del año 2017 dirige su propia agencia de comunicación. En Onda Vasca se encarga de facilitar los datos históricos de los partidos del Atleti y entrar en directo cada vez que juega el Atleti. En el ámbito atletichable es pionero de los primeros cursos de formación sobre el Atleti, su historia y sus valores. Asimismo, esta semana Íñigo presentó el evento Chapeldún 40 Urte, homenaje de la Primera Liga de Clemente, que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao el próximo 20 de abril, siendo el mismo el principal impulsor de dicho evento a través de la Peña El Chisto. Espero que os guste a todos este acto y un fuerte abrazo a todos. ¡Aupa Atleti! Enciende la llama de la vida, donde una victoria dota al siguiente día de la luz necesaria para encarar con alegría esa inevitable rutina. ¿Sabes que más allá de este verde y este mar, los colores también habitan? Nuestra amistad distribuye grandeza, tradición y veteranía, porque la familia escupe ese aroma a pasión desde el principio hasta el final de nuestros días. El entrenador es Tomás Ondarra, al que muchos conoceréis, el directivo del Atleti y bueno, una persona en Bilbao muy conocida, y bueno, pues el periodista al final soy yo. Si me permitís, antes de nada, no lo suelo hacer habitualmente, pero hoy sí que lo quiero hacer, y esto es una cosa especial. Quiero dedicar esta conferencia a una persona que yo sé que hoy está muy contento de que yo esté aquí. Que es Juan Blanco, que es el padre de Paco y de Rocío. Que va por Juan. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es el libro. Bueno, el libro os cuento a grosso modo, luego ya nos vamos a meter, y luego si queréis podemos hacer todas las preguntas que queráis, y como estamos entre amigos, pues hacemos un coloquio de todo lo que queráis. Yo os cuento, el libro, cuando lo presentamos en Bilbao en el mes de noviembre, yo resalté dos cosas. Una, me parece sinceramente el libro más atrevido que se ha escrito sobre nuestro equipo, y por otra parte me parece el más completo y el único, como el club, único en el mundo. ¿Por qué? Hasta ahora el libro nace de dos imperfecciones que teníamos los autores, ¿no? Por un lado, habíamos estudiado y habíamos repasado mucho todo lo que se había escrito sobre nuestro equipo, sobre nuestro Atleti, y nos encontramos con varias cosas. Nos encontramos que en todos los libros que hay escritos sobre el Atleti se daba muchísima importancia a los años triunfales, a los años buenos, pero se obviaba o se dejaba en un aparcado, dándole muy poquita importancia a otros años, pues porque no fueron años triunfales o fueron años de travesía en el desierto, ¿no? Nosotros eso lo hemos superado, y como podréis ver, los que tengáis el libro en vuestras manos, lo que hemos hecho ha sido, a cada año le hemos dado la misma importancia. Son a todos los años, 125 años, la misma importancia, que es una cara
con ilustraciones de los protagonistas de cada temporada y otra cara con datos y con textos de lo que ocurrió cada año. ¿Por qué? Porque al final nos dimos cuenta que todos los años, en los 125 años de historia del club, todos los años han pasado cosas. Había años que, pues obviamente, en tiempos quizá pretéritos, pues ganábamos títulos, ganábamos ligas, ganábamos copas y llegamos a finales y tal. Y sin embargo había años que prácticamente habían pasado totalmente desapercibidos en la historia del club, pero nos dimos cuenta que eran años importantes. ¿Por qué? Pues porque un año había debutado un jugador, otro año había debutado bueno, pues una leyenda, siempre había anécdotas muy curiosas, había récords, positivos o negativos, y al final, y probablemente la mayor innovación que tiene el libro sea eso. Eso y el contar la historia del Atleti mediante ilustraciones. O sea, yo creo que eso, en eso creo que el libro también es absolutamente único. Porque, como bien sabéis, pues la mayoría de los libros obviamente pues, se apoyan en fotografías, en ilustraciones, en el material más o menos trabajado que existe de la historia, ¿no? Pero claro, contar 125 años seleccionando de cada año las 2 o 3 cosas más importantes para que un genio como Tomás las plasme en ilustraciones, pues yo creo que era un proyecto en principio muy ambicioso, y cuando vio la luz después de 3 años de trabajo, pues creo que es para estar totalmente satisfechos. Eso por un lado. Y luego por otro, y ahora ya me voy a meter un poco en lo que es el contenido del club, también yo que soy una persona pues bastante inquieta en mi vida personal y soy una persona bastante inquieta en la historia del club, pues os digo la verdad, a mí me fastidiaba mucho que cuando hablamos entre nosotros, venga, jugadores históricos del Atleti, o entre nosotros, para ti, ¿quién son los 10 o 12 mejores jugadores del Atleti? Pues al final siempre salían los mismos nombres. Empezaban por Zarra, alguno decía Pichichi, y luego pues Gainza, Panizo, rápidamente nos íbamos ya a Chechu Rojo, a tal, a Clemente, tal y mal, y ya alguno terminaba por Julen Guerrero o por Echeve, ¿no? Y claro, y a mí eso me producía una desazón en el sentido de que, claro, hablar del primer jugador histórico del Atleti, Zarra, claro, cuando Zarra debuta en el Atleti llevaba ya 50 años de historia. Porque claro, el club se crea en 1898, entonces hasta que debuta Zarra, pues pasaron por el Atleti verdaderas leyendas que están absolutamente olvidadas en la historia del club. Entonces, pues un poco, este trabajo lo que trata precisamente es de eso, de poner en valor a leyendas, algunas desconocidas, que ha tenido el equipo y que creo que es de justicia que nosotros, nuestra generación, las pongamos en solfa. Yo en general la historia del Atleti la divido en 5 partes. Hay una primera parte que personalmente me interesa mucho, que fue una parte pretérita, que es cuando se forma el club. Creo que la mayoría lo sabéis, el club se forma en 1898 en el gimnasio Zamacois, y a la vez, 2 años después, se forma otra institución en Bilbao, que es el Bilbao Fútbol Club. El Atleti nace de la fusión de los 2 equipos, el Bilbao y el Atleti. A raíz de la primera copa que tenemos, que para nosotros es nuestra primera copa, que es la de 1902, que fue la de la coronación de Alfonso XIII. Es verdad que todos, bueno, pues la gente que nos quiere mal, dicen que eso no fue la primera copa, que eso al final eran unos juegos futbolísticos que se hicieron en 1902 pues para coronar la llegada al trono del rey Alfonso XIII, pero la realidad es que esa copa al capitán del Atleti se la entregó el rey, y que hubo una final de copa, y la prueba está que el trofeo lo tenemos en nuestra sala de trofeos en San Mamés. Al final es verdad que esa copa la gana el Atleti. Fueron aquellos años, pues unos años pues, muy interesantes, porque era un Atleti plagado de jugadores ingleses. Alguien dirá, ¿ingleses? Sí, claro, ingleses, porque hemos tenido extranjeros a lo largo de nuestra historia, y tenemos que estar muy orgullosos de haber tenido jugadores ingleses. Vais a ver, por cierto, en el libro, en las primeras ilustraciones,
cómo hay algunos jugadores que juegan con una especie como de lo que llamamos chapela o boina, y que dentro de la chapela tienen una especie como de cinta blanca. Esos jugadores eran los jugadores internacionales por Inglaterra, que entonces, en aquella época, a los jugadores internacionales se les distinguía de los que no lo eran, porque jugaban tocados con una especie de chapela con una cinta blanca. Y claro, ¿por qué jugamos con jugadores ingleses? Pues muy sencillo, porque eran los que nos enseñaron a jugar al fútbol. Así de claro. El fútbol en España era un deporte absolutamente desconocido, que en España entra, curiosamente, por Bilbao y por Huelva. Curiosamente, eran los dos puertos españoles que tenían relación mercantil, mineral, con las Islas Británicas, que era donde el fútbol en esa época estaba totalmente popularizado. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, al muelle de Bilbao, donde está ahora mismo el Museo Guggenheim, se llama la Campa de los Ingleses. Allí fue donde nace el Atleti. ¿Por qué se llama la Campa de los Ingleses? Pues se llama la Campa de los Ingleses precisamente por eso, porque llegaban cargueros de mineral cargados de carbón al puerto de Bilbao, por ejemplo, un lunes, y estaban toda la semana cargando el barco y dejándolo de cargar, y los marineros en el tiempo libre cogían una pelota y salían a jugar pues, allí, en el muelle, ¿no? Entonces, claro, muchos bilbaínos y mucha gente de Bilbao vio, joder, ¿estos a qué están jugando? Pues estos están jugando a un deporte que es el fútbol, y les gustó, y de ahí es donde, bueno, pues nace la preocupación del pueblo vizcaíno por el fútbol. Los ingleses fueron los que, por ejemplo, nos enseñaron a una cosa entonces tan importante y ahora tan absurda como atarnos las botas. No se sabían, jugaban con botas, pero no sabían atárselas. Eran los ingleses los que nos decían cómo había que atarse las botas. Eran los que nos enseñaron a chutar, por ejemplo, que no hay que chutar de puntera, que hay que chutar con el empeine. Al final, esos jugadores ingleses y esos jugadores británicos pues fueron la esencia, al final, de nuestro club. Por eso que cuando nos dicen que jugamos con extranjeros, sí, claro, por supuesto que jugamos con extranjeros, y tenemos que estar muy orgullosos de haber jugado con aquellos jugadores ingleses, que muchos de ellos, además, se quedaron a vivir en Bilbao y que son historia de nuestro propio equipo. Sin ellos, no estaríamos hoy aquí. Luego llega una época importante, que es cuando en esa primera década, también lo sabréis la mayoría, pero lo cuento, jugábamos de azul y blanco. La mitad de la camiseta blanca, la otra mitad azul, como el Blackburn Rovers de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que esas camisetas, claro, las estuvimos utilizando durante 10 años y llega un momento en que se desgastaban. Era de un material, de una tela que solo se fabricaba en Inglaterra, donde, como bien saben ustedes, hay una tradición y un tejido pues, de cierta entidad y muy conocido. Entonces llega un momento en que la directiva del Atleti dice: no podemos seguir jugando con estas camisetas, hay que ir a Inglaterra y traer más equipaciones porque se están quedando blanquecinas y no podemos jugar así. Entonces le encargaron a un directivo del Atleti, a Eduardo Elorduy, que fuera para Inglaterra, le dieron dinero para que trajera 50 equipaciones. Este cogió el barco, se fue para Inglaterra sin otro fin que coger camisetas del Blackburn Rovers, blancas y azules. El Urbi, aficionado a la fiesta y como buen bilbaíno pues le gustaba el vino, pues fue a Inglaterra y se gastó la tela. Y entonces, claro, iba a coger el barco de vuelta y se encuentra con que no tiene las camisetas. Entonces se encuentra en el puerto de Southampton, que es el puerto ya de destino para coger a Bilbao, y dice: joder, pues ¿qué hago yo? Tengo que comprar las camisetas. Entonces se fue allí a un mercader de Southampton. Southampton, sabéis que viste de rojo y blanco, como vestimos nosotros, y allí, pues mercadeando con el poco dinero que le había quedado, se trajo 50 equipaciones y se vino a Bilbao con las equipaciones. Y desde entonces fue cuando empezamos a jugar de rojo y blanco. Y seguro que alguno de ustedes pensará: joder, 50 equipaciones, ¿y para qué tantas? Si al final la plantilla de la Atleti en esa época éramos 13, 14 jugadores. Claro, eran para el Atleti de Bilbao y para el Atleti de Madrid, porque el Atleti de Madrid, a pesar de que ahora ha pasado mucho tiempo, fue un filial a todos los efectos del Atleti. Entre 1903 y 1920 éramos la misma institución, absolutamente la misma. De hecho, el Atlético de Madrid, a pesar de fundarse en 1903, el Atlético de Madrid no empieza a jugar partidos oficiales
hasta 1920, que es cuando se independiza de la matriz del Athletic. Esos 20 años éramos los mismos, de hecho éramos los mismos socios, la misma junta directiva, se tomaban las mismas decisiones y los jugadores más destacados del Athletic de Madrid, la mayoría bilbaínos estudiantes en Madrid, los más destacados jugaban la fase final de la Copa con el Athletic. Fueron esos primeros años, pues bueno, pues la verdad que allí forjamos gran parte de nuestra leyenda. Ahí es donde nace la leyenda de Pichichi, que todos habréis oído hablar. Por cierto, voy a contar una anécdota que en el libro la desarrollo bastante. A Pichichi se le conoce por Pichichi, él se llamaba Rafael Moreno Aranzadi. Y bueno, pues Rafael Moreno Aranzadi era de una familia bien, vamos a llamarlo así, de Bilbao. Sobrino de Miguel de Unamuno, el famoso escritor. Su padre trabajaba en la Caja de Ahorros Vizcaína y bueno, pues a Pichichi le gustaba de todo menos estudiar. Entonces se escapaba del colegio siendo un crío y se iba al puerto a jugar al fútbol con los marineros. ¿Qué pasa? Que claro, Pichichi estamos hablando de un chaval que era espigado y más o menos alto, pero al lado de los marineros ingleses, que eran todos fornidos y tenían un montón de años, pues imaginaros Pichichi. Entonces la gente de Bilbao le veía jugar y decían entre ellos extrañados, oye, pero ¿qué hace ese Pichi? ¿Qué hace ese Pichi? Y al final se quedó como Pichichi. Por eso, pues bueno, pues fue la primera gran leyenda del Athletic, ¿no? Pichichi encabeza el primer gran Athletic, en mi opinión, de toda la historia, que es el de 1913, 14 y 16. Se inaugura San Mamés en 1913 y ahí nace el que yo creo que fue uno de los primeros grandes Athletics, capitaneados por Pichichi, por el primer gran portero de nuestra historia, que fue Cecilio Ibarreche, y por un jugador que se le tiene muy olvidado, pero que yo creo que tenemos que sacarlo a la luz. Un delantero que se llamaba Félix Zubizarreta. Félix Zubizarreta, que fue el autor de los 4 goles, le ganamos al Madrid en 1914, en el campo de Sarriá 4-1, y los 4 goles los marca Félix Zubizarreta, un goleador extraordinario y totalmente olvidado por la historia del club. Félix Zubizarreta, cuando se retira, se queda a trabajar en Bilbao, llega a la Guerra Civil y emigra a América. Y en América se casó con una mexicana, tuvieron familia y tuvieron una hija, y esa hija tuvo un hijo. El hijo de Félix Zubizarreta, fijaros lo que son las cosas, fue internacional por México en las Olimpiadas de 1980 y fue el máximo goleador de las Olimpiadas de México, de las Olimpiadas de Moscú en 1980 con la selección de México. Vale. El Athletic, cuando se entera de esto, siendo presidente Betty Duñavitia, intenta ficharle. O sea, estamos hablando, fíjate, del nieto, es verdad que mexicano, pero del nieto de una gran leyenda del Athletic de los 10 primeros años. Y fue la primera vez que el Athletic hace un referéndum para fichar o no a un jugador. Lo hace Betty Duñavitia y sale que finalmente por muy corto espacio, pero no se le fichó. Se entendía entonces que, bueno, que la filosofía, siendo mexicano y tal, bueno, yo creo que actualmente el nieto de Félix Zubizarreta hubiera jugado en el Athletic, ¿no? Bueno, luego a partir de ahí, por ir más o menos contemporizando todo, luego llega todo gran Athletic, que es el de los años 20. En los años 20 ocurren 2 cosas que creo que me parecen importantes. Una, la llegada de Mr. Pendra. Mr. Pendra, al que todo el mundo sabe que fue un gran entrenador y todo el mundo lo asocia a los años 30, la verdad es que Mr. Pendra estuvo en el Athletic en 2 ocasiones. La primera vez llega en 1922 y no llega de Inglaterra, como se cree todo el mundo. Mr. Pendra ficha en primer lugar por el Racing de Santander, que es al equipo al cual el Athletic le ficha a Mr. Pendra. Llega Pendra a Bilbao, ganamos la Copa de 1923, 1-0 al Europa de Barcelona, con un gol de Manolo Travieso, otro jugador perdido en la historia del Athletic, pero que era fantástico. Y luego ya Pendra se va a Inglaterra, es verdad, y luego ya vuelve en 1929, cuando empieza el campeonato de Liga. La Liga empieza en 1929, o sea, daros cuenta que desde que empieza la Liga,
todo lo que hemos contado. O sea, el Atleti era ya una leyenda del fútbol cuando comienza el Campeonato Nacional de Liga en 1929. Y ahí es verdad que con la primera liga llega, y con el regreso de Mr. Peldan, llega pues, el primer gran equipo que yo creo que muchos de nosotros no sabemos de memoria, ¿no? El gran Atleti de los años 30, un equipo absolutamente invencible. Un equipo formado por Blasco, Castellanos, Namuno, Muguerza, Pichi, Chirri, Zilaurren, Iraragorri, Lafuente, Bata y Gorostiza. Este equipo fue un equipo absolutamente invencible. Ganó en 6 años 4 ligas y 5 copas. Era un equipo absolutamente invencible. Y aquí nos encontramos con otra curiosidad. Todo el mundo se piensa que esos años, los años 30, el artífice fue Mr. Peldan, y es verdad. Pero es que es curioso. En las ligas que ganamos esos años, las 2 últimas las ganaron 2 entrenadores que la gente desconoce por completo. Es curioso, hemos ganado 8 ligas a lo largo de nuestra historia y hay 2 de ellas que la gente desconoce quién fue el entrenador. Se habla con la gente, ¿quién fue el entrenador de las ligas? Y todo el mundo te habla de Clemente, por supuesto, luego hablaremos de don Javier Clemente Lázaro, Mr. Peldan, pero todo el mundo olvida que hay 2 entrenadores que fueron Patricio Caicedo y William Garwood, que fueron con los que ganamos las 2 últimas ligas de los años 30. Y luego ahí sucede un hecho que la verdad que ahora con la perspectiva que dan los años, ese gran Atleti que estaba llamado a haber mandado durante todos los años 30 y gran parte de los años 40, pues llega la Guerra Civil. Llega la Guerra Civil, por supuesto el campeonato de liga hay que paralizarlo, y la gran mayoría de estos jugadores, la gran mayoría de los jugadores de la primera plantilla del Atleti, reforzados por otros, pues como los hermanos Regueiro, que jugaban en el Real Madrid, como el gran goleador del Oviedo, Lángara, y demás, forman la selección de Euskadi. Esa selección lo que hace es viaja por toda Europa para recaudar fondos para los niños vascos que se tuvieron que ir exiliados a Rusia, a Inglaterra y demás. Y ese equipo pues, jugó infinidad de partidos, asombrando a toda Europa, jugó un montón de partidos, creo que jugaron en torno a 130 partidos y solo perdieron uno en Moscú frente al Lokomotiv, porque el partido lo tuvieron que... se amañó, el partido se amañó porque el equipo era invencible, pero claro, llega el Atleti, llega la selección de Euskadi allí a Moscú, con el régimen en Moscú y tal, el campo de Lokomotiv lleno hasta arriba, con más de 100.000 personas, y bueno, básicamente, aunque hay muchas lecturas del tema, pero bueno, aquel partido que fue la única derrota de la selección en esa gira, se perdió, pues, yo creo que por las circunstancias, ¿no? Cuando ya la guerra, no solo es la guerra civil, sino toda la guerra en Europa, tienen que cogerse un barco e irse para América. Y empiezan a jugar partidos en América, en Argentina, México y demás. ¿Qué pasa? Que claro, una cosa es jugar partidos de exhibición y partidos porque había que recaudar dinero para los niños vascos, pero claro, había que vivir de algo, ¿no? Y entonces los grandes clubes argentinos, como Boca Juniors, como River Plate o como San Lorenzo de Almagro, se fijan en esos grandes jugadores y les empieza a hacer ofertas para jugar con ellos. Y de hecho, pues por ejemplo, Zubieta, Chato Iraragorri, Zilaurren, el portero Goyo Blasco, que a todos os sonará, fueron todos leyendas de equipos argentinos, de River Plate, de San Lorenzo de Almagro y demás. Se quedan en Argentina. En España transcurre la guerra civil y claro, termina la guerra y el Atleti está sin equipo. O sea, de ser un equipo totalmente invencible a no tener jugadores para poder reanudar la competición. Y yo creo que aquí este es otra de las fechas o de los momentos claves de nuestra historia, ¿no? Porque lo que hace el club es, a través de el padre de Nacho Virichinaga, el masajista,
el tío era Perico Birichinaga, empiezan a hacer torneos de fútbol para niños, los niños que se habían quedado en Bilbao, y empiezan a hacer torneos en San Mamés para chavales de 13, de 14, de 15 años, y de ahí intentar sacar jugadores para volver a competir. Y el primero que sale de esos torneos es un jugador que obviamente os sonará a todos y que debuta en el primer equipo del Atleti con 16 años porque no había más, que era Agustín Gainza Vicandi, Piru Gainza. Piru Gainza debuta en 1940 con 16 años. Y de ahí se forma con un entrenador que es Juan Urquizu, que había sido una leyenda del Real Madrid, era de Ondarroa, estaba en Bilbao, no se quiso mover de Bilbao, y él es el que reestructura el equipo, consigue formar un equipo pues, más o menos importante y crea el Gran Atleti de los años 40. Fijaros lo que estamos hablando, un equipo invencible, 4 años de parón, y con unos partidos amistosos y demás, una selección, se consigue otro equipo campeón.